Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a este su programa Coloquio Académico. Les saluda Jorge Colbert Toro en esta primera actividad, iniciativa de EDP University y la Fundación Rafael Hernández Colón. Hoy iniciamos un proceso de diálogo donde queremos aportar ideas con una diferente cantidad de invitados de diferentes vertientes, tanto del gobierno, del sector privado, jóvenes estudiantes y también del sector no gubernamental. En esta plataforma que iniciamos a través de las redes sociales, agradecemos al programa Jugando Pelotadura, igualmente al periódico El Vocero y la plataforma elvocero.com, a WIPR, al programa Nación Z y a Mega TV. Todos ellos se unen a este esfuerzo de comunicar esta iniciativa de EDP University y la Fundación Rafael Hernández Colón. Hace unas semanas la presidenta de esta universidad, la ingeniera Gladys Nieves Vázquez, anunció conjuntamente con el presidente de la Fundación Rafael Hernández Colón, el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, una iniciativa para crear el Instituto de Política Pública Rafael Hernández Colón. Esta iniciativa tiene el propósito de abrir oportunidades educativas, oportunidades de discusión, en un esfuerzo de fortalecer y ciertamente mejorar la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico. Esta iniciativa que se inicia con programas de educación continua y eventualmente con otra serie de iniciativas académicas formales que se estarán anunciando oportunamente, pero da inicio con esta serie de programas que estaremos realizando todos los jueves a esta hora por las diferentes plataformas que he mencionado. Hoy iniciamos en este diálogo con dos invitados muy especiales, el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, don Kenneth McClintock, y igualmente el senador independiente, el doctor José Vargas Vidot. Con ellos estaremos hablando en los próximos segmentos, igualmente sobre temas de interés. Pero antes de iniciar este proceso, esta noche contamos con el privilegio de la presencia de nuestra presidenta de EDP University, ingeniera Gladys Nieves Vázquez, igualmente del licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, presidente de la Junta de Directores de la fundación que lleva su nombre. En ese sentido, me gustaría que ambos que comparten con nosotros el propósito de esta iniciativa de crear el Instituto de Política Pública Rafael Hernández Colón y lo que encierra esta iniciativa. Buenas noches, presidenta, gracias por estar con nosotros y quisiera que le explique a nuestra audiencia en qué consiste esta iniciativa tan importante de EDP University. Pues gracias, Jorge, y buenas noches al público presente, ¿verdad?, que nos ve en las redes. Para EDP University ciertamente es un verdadero honor parearnos o aliarnos con la Fundación Rafael Hernández Colón para hacerle un servicio público realmente al pueblo de Puerto Rico, mejorando el servicio público en Puerto Rico. Para nosotros y nuestros programas académicos realmente nos fortalece y nos enriquece. Pero más que eso, lo que queremos es darle la oportunidad y el espacio al pueblo de Puerto Rico para iniciar una conversación que es muy importante porque el liderazgo en Puerto Rico ha sufrido de muchos golpes y queremos realmente salvaguardar lo que era el servicio público hace muchos años en Puerto Rico y que entendemos que desde la Fundación Rafael Hernández Colón y el ejemplo que esa gobernanza sirva de ejemplo, ¿verdad? Para no repetirlo, pero que esa gobernanza de ese tiempo sirva de ejemplo para futuras generaciones. Y básicamente, pues más que nada, un honor para EDP University participar en este acuerdo y compartir con la Fundación Rafael Hernández Colón esta gran responsabilidad que representa el Instituto de Política Pública Rafael Hernández Colón. Para la Fundación Rafael Hernández Colón es motivo de gran emoción esta iniciativa que estamos haciendo conjuntamente con EDP University. Es una aportación a Puerto Rico. La misión de la Fundación Rafael Hernández Colón, cuando fue creada por un grupo junto a mi papá, era precisamente mejorar la calidad de la discusión pública en Puerto Rico, aportar ideas de diversos sectores a Puerto Rico. Esta iniciativa de un instituto de política pública es llevar eso al máximo, es educar sobre las distintas áreas de gobierno, es preparar a las nuevas generaciones para trabajar en gobierno con las destrezas que se necesitan. Y eso es
entendemos que va a ser de gran valor para Puerto Rico. Programas como este que vamos a estar haciendo regularmente, aquí vamos a estar discutiendo en breve con el senador independiente Vargas Vidot, con el expresidente del Senado Kenneth McClintock, sobre cómo se vislumbra el funcionamiento de la legislatura en el cuatrienio que comienza en enero, que va a ser algo inédito en la historia de en la historia moderna de Puerto Rico, y es el tipo de discusión que por estas vías queremos también traer a toda la población de Puerto Rico, que tengamos unos foros, unos medios de una discusión, vamos a decir, más sosegada, pero profunda, sobre los temas de Puerto Rico. El instituto, con EDP, formando a esos estudiantes, pero también teniendo estos foros y estos coloquios ante todo el pueblo de Puerto Rico. Presidenta, precisamente en ese tema, los proyectos de educación continua que se proyectan para el próximo año, ya para finales de enero, principios de febrero, en diferentes profesiones y ofertas académicas de certificados para nuestros jóvenes, ¿en qué consisten estas iniciativas? Bueno, pues nuestro plan a largo plazo es tener unos programas completamente académicos, pero estamos iniciando, sobre todo en esta coyuntura, como decía José Alfredo, del nuevo gobierno que empieza en enero, trabajar con unas educaciones continuas de temas puntuales que sabemos que van a ser necesarios para esas mismas personas que van a empezar en el gobierno inmediatamente. Pero queremos introducir a lo que es el público en general en estas discusiones, porque ciertamente se demostró en lo que era este año eleccionario, ¿verdad? Que había un interés en participar, en no hacernos, ¿verdad?, de la vista larga, sino de que hubiera una participación amplia de todos los sectores en lo que es la discusión y la gobernanza de Puerto Rico. Licenciado Hernández Mayoral, también para estos proyectos académicos y las actividades que se estarán haciendo a partir de enero del próximo año y el mes de febrero, la Fundación Hernández Colón ha establecido un registro para los estudiantes a través de su página, igualmente en EDP University. La dirección es rafaelhernandezcolon.org, y ahí todos los estudiantes o los potenciales estudiantes o las personas que quieran participar de estos proyectos de educación continua pueden registrarse. ¿Cuál sería el propósito de estos programas, licenciado? Bueno, lo dice la presidenta, o sea, yo espero una oferta amplia. Si hablamos de los cursos académicos, ahí va a haber, una vez estén todos certificados, no sé si esa es la palabra que se utiliza en este contexto, ahí va a haber una educación completa a nivel de bachillerato en política pública, va a haber de maestría en política pública, va a haber seminarios sobre muchos temas relacionados a asuntos de gobierno, relacionados a asuntos de política pública. Deben ir chequeando esas páginas periódicamente. Tú le dijiste la dirección, la gente no hace eso así hoy, que lo que tienen que poner en Google, Fundación Rafael Hernández Colón, y eso es más fácil de recordar. Y ahí van a estar viendo todas esas cosas. Y también hay que, se va a estar promoviendo a través de estos programas que van a estar corriendo continuamente. Presidenta, además de esta iniciativa, EDP University tiene una serie de programas actualmente de manera virtual de la universidad, a nivel de grados asociados, a nivel también de bachillerato, de maestría. Si nos pudiese hablar de las oportunidades académicas para nuestros jóvenes, que aún dentro de toda la situación de pandemia, pues hay estas oportunidades educativas. ¿Qué ofrece EDP University? Pues EDP University en el área de administración ha tenido una historia muy larga, y en el área de tecnología, así que si empezamos con el tema de las maestrías, que es el tema donde los coloquios son parte del currículo para atender asuntos de vanguardia, ¿verdad?, los asuntos actuales. Básicamente nosotros tenemos las maestrías en seguridad de información e investigación de fraude, que está totalmente virtualizada. Tenemos la maestría en gerencia estratégica, entre otras áreas de administración que tenemos también en el nivel de bachillerato de gerencia, bachillerato en contabilidad. Pero más que nada, nuestro gran programa, ¿verdad?, tiene que ver mucho con el tema de la salud pública, que es el tema del programa de enfermería,
y indirectamente con el tema de desarrollo económico para Puerto Rico, porque nosotros hemos ido trabajando con una serie de estudiantes que vienen de otros países, en este caso de Estados Unidos, pero de otros países de origen, que vienen a Puerto Rico y aportan a la economía de Puerto Rico. Así que es un matrimonio, ¿verdad? Un poco, yo creo que a veces inesperado, pero realmente cuando uno se pone a sentarse cuáles son las cosas que unen a la Fundación Rafael Hernández Colón y a EDP University, pues hay muchas, ¿verdad? Muchas coincidencias. Definitivamente nuestros programas actuales están, ¿verdad?, abiertos a la comunidad desde ya. Todos los programas de tecnología y de administración hasta el nivel de maestría están virtualizados, pero obviamente en este contexto de la pandemia, pues toda nuestra oferta académica tiene el componente de virtualidad y el componente, ¿verdad?, de teoría y práctica. Y más que nada, en este contexto de lo que estamos hablando de la Fundación Rafael Hernández Colón y el Instituto de Política Pública, lo que queremos es que los jóvenes y los adultos, ¿verdad?, porque nosotros atendemos una población bastante adulta típicamente, pero sobre todo esos servidores públicos que tengan las herramientas para tomar buenas decisiones, para hacer de Puerto Rico un mejor lugar para vivir y comprometerse con el desarrollo económico de Puerto Rico y de las futuras generaciones. Gracias a la presidenta de EDP University, la ingeniera Gladys Nieves Vázquez, al licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, por esta importante información en nuestro primer programa de coloquio académico a través de esta plataforma de EDP University. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, comenzamos el diálogo con el expresidente del Senado, el profesor Kenneth McClintock, y el senador José Vargas Vidot. No se retiren, regresamos en unos segundos. Estudia 100% online en EDP University. Sobre 10 años de experiencia en esta modalidad que hoy hace la diferencia. Empodérate de tu educación universitaria. Solicita información en edpuniversity.edu. Amigos, de regreso a su programa Coloquio Académico, les saluda Jorge Colbert Toro en este programa auspiciado por EDP University y la Fundación Rafael Hernández Colón, conversando en este primer coloquio con distinguidos invitados que nos acompañan en la noche de hoy a través de la plataforma de Jugando Pelotadura, del vocero.com, de Mega TV, WIPR y el programa Nación Z. Está con nosotros el ex presidente del Senado y ex secretario de Estado, el profesor Kenneth McClintock, y el senador independiente, el doctor José Vargas Vidot, con el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, que van a estar dialogando con nosotros en esta noche sobre temas de interés. Pero quisiera, antes de hablar sobre la situación de las elecciones, el resultado, las perspectivas futuras, me gustaría que tanto el profesor Kenneth McClintock como el senador Vargas Vidot nos den sus impresiones sobre este esfuerzo de EDP University y la Fundación Rafael Hernández Colón de la creación de un instituto de política pública. Profesor McClintock, saludos y bienvenido. Adelante. Bueno, Jorge, primero que nada, gracias por la invitación y quiero aprovechar la oportunidad también para felicitar al senador Vargas Vidot, porque ya va para su segundo término como senador independiente. No es fácil tú salir electo sin tener un partido, de estructurar un partido detrás para asegurarte tu voto. Así que es una victoria personal bien importante. Pues mira, como dije cuando se anunció primeramente la creación de este Instituto de Política Pública, yo creo que está bien atinado que la Fundación Rafael Hernández Colón se haya unido a una institución educativa como el EDP University para comenzar a poner en función lo que todo el mundo dice que hay que hacer en Puerto Rico, que hay que mejorar la política en Puerto Rico, que hay que mejorar la calidad de los servidores públicos en Puerto Rico. Y aquí pues ya no estamos abogando para que se haga, sino que estamos ya entrando en un ejercicio concreto para que empecemos a producir mejores servidores públicos, mejores políticos para el Puerto Rico del futuro. Y en ese sentido, pues, este es un esfuerzo bien importante que está llenando un vacío que no ha sido llenado por ninguna de las demás instituciones en Puerto Rico. Bueno, Jorge, yo también te doy las gracias, de verdad y gracias, Kenneth. La verdad que te tengo que confesar que si difícil fue la primera vez, mucho más difícil ha sido la segunda. No había más alternativas. Bueno, no solamente eso, sino que a mí no me cargó nadie. O sea, yo no tengo
un candidato a gobernador que me cargue, un partido, un PAC, o algo así. Y sin embargo, pues tuve que luchar contra esos mogules, ¿no? Y con 3.500 pesos, o sea que... Pero yo pienso que la elección mía hace mucho más justificable el esfuerzo de estas dos organizaciones, porque hace que se abra un espacio amplio que no esté consignado dentro de la polarización ideológica, para que el ser humano como estudiante, quien sea, se sienta atraído por algo que debe ser parte de nuestra formación ciudadana. Entrar en una consideración de la política sin que necesariamente nos sintamos políticos, ¿no? Yo a veces, ¿verdad?, difiero un poco, ¿verdad?, en el asunto de que se formen políticos. Yo soy de los que creo, como Paulo Freire, que toda educación debe de ir encaminada a formular un sujeto político. Y yo creo que esta unión de EDP, de quien yo me siento familia, porque he sido facultativo aquí durante mucho tiempo, hace posible que alguien empiece a entender que saber, que meterse en la política no es leer la opinión de algún periodista en algún periódico, sino es poder procurar que lo que está pasando alrededor nuestro se convierta permanentemente en un tema generador de reflexión. ¿Sabes la cantidad de personas que no saben votar? Empezando por ahí, que es lo más básico, ¿no? Yo creo que esta unión debe de reforzar al final la capacidad de la gente de mantener su libre albedrío, su capacidad natural e individual de llegar a una conclusión, y de poder hacer análisis que aquí le llaman fiscalización por ahí a cualquier cosa que grite, pero digo a cualquier cosa que grite, lo digo con toda la premeditación, pero en realidad cuando el ciudadano adquiere una capacidad extraordinaria, ¿verdad?, de asumirse que dentro de su elemento, el elemento que describe su ciudadanía, está poder aportar sin que necesariamente se sienta traicionando a la estabilidad o a la independencia, o que sea el Che Guevara o la camiseta de no sé qué, pues empezamos a tener un país genuinamente libre. Y yo le tengo que agradecer a los dos el día que se anunció la creación de esta unión entre EDP y la Fundación a través del Instituto de Política Pública. Los dos estuvieron y se expresaron muy positivamente como se están expresando hoy. Yo creo que esto comunica lo que se aspira. O sea, acabamos de terminar una campaña política. Sí, Puerto Rico es un país donde hay muchos debates divisivos. Estatus es un debate divisivo. Aquí en este panel habemos dos que tenemos posiciones muy firmes sobre el tema de estatus, que no son encontradas, que son separadas. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en el país, hay muchos asuntos en el país que requiere que se atienda de una manera, vamos a decir, profesional. Yo creo que a ti no te gustaría la palabra profesional, pero hay unos métodos en la política pública, hay unos conocimientos, hay un orden en que se analizan los problemas, que se pueden aprender, que se pueden discutir, que se pueden dialogar. Y eso no tiene nada que ver si uno es estadista, si uno es estadolibrista, o lo que fuera. Y yo creo que aquí vamos a tener eso. Pero hoy queremos tocar un tema que yo creo que le da mucha curiosidad al pueblo de Puerto Rico. Y ustedes, tú, senador, estás en la legislatura y vas a ser parte de ese experimento del próximo 4 años. Kenneth estuvo en la legislatura con un gobierno dividido, así que tiene experiencia sobre las particularidades de esto. Creo que esta es, estoy tratando de hacer memoria, pero me da la impresión de que esta puede ser la vez que hay más diversidad de partidos, sí. Y o sea, hay un senador independiente, pero además de un senador independiente hay senadores, va a haber senadores de 5 partidos. Yo no recuerdo, por lo menos en mi vida, eso
quizás uno tenga que ir atrás, porque pero entonces había coaliciones, etcétera, pero eso no lo hemos vivido. Al día de hoy no sabemos, en el Senado hoy no hay mayoría absoluta para ninguno, ¿correcto? Es lo que yo veo. El aspirante del Partido Popular tiene un voto menos del que necesita para salir electo presidente. Pero entonces tiene, y quizás debemos empezar por ahí, la composición del Senado al día de hoy, Kenneth, ¿cómo es que tú la ves? ¿Cuántos del Partido Popular, cuántos del PNP? Ahora mismo hay un independiente, vamos a empezar por ahí. Que es seguro. Hay 5 de partidos minoritarios, que son 6, y entonces quedan 21. Bueno, ya todos son minoritarios. Hay 21, de los cuales en este momento hay 13 que reflejan una mayoría en la Comisión Estatal de Elecciones del Partido Popular, y hay 8 que reflejan mayoría del Partido Nuevo Progresista, pero hay como 5 o 6 escaños que van a recuento porque tienen menos de la mitad del 1% o menos de 0.5 o menos de 200 votos o 100 votos de ventaja para el que esté en ventaja ahora mismo, y técnicamente podría haber cambios que podrían llevar, por ejemplo, a que si el Partido Popular perdiera 3 escaños, pues tendría 10 votos, y si los ganara el Partido No Progresista tendría 11 votos, y estaría más dividido todavía. Y entonces pues también todo el mundo tiene que estar a la expectativa de qué negociaciones se hacen para garantizar que ya sea Dalmau por el Partido Popular u otro senador pues pueda acumular los 14 votos que necesita para salir electo presidente. Y ahí pues cada uno de los 6 votos que no están en el PNP y el Partido Popular están pues, con el mismo valor. Pero entonces, senador, yo creo que nos debemos tutear porque sí, por favor, poco, sí, claro, sí. Tú estuviste ya un cuatrenio como senador independiente, pero había un partido que tenía la mayoría que era el PNP. De 21 votos. Aún así presidiste comisión. Sí, señor. Pero era de por sí inusual. Que era de por sí inusual, sí. Y bien visto. Pero en esa dinámica no había la necesidad del partido de mayoría de buscar al candidato, al senador independiente para obtener su... Para enamorarlo. No se daba el caso. No, la comisión que se me ofreció, igual que se le ofreció al senador José Luis Dalmau, igual que se le ofreció al senador Juan Dalmau, fueron comisiones que yo pienso que tenían ese ofrecimiento para mí. Quizá yo soy el tipo más cándido del mundo en este sentido, ¿verdad? Es la primera vez que yo entraba a la legislatura, pero a mí me parecía que había una buena intención de poder provocar un balance de fuerza. No el balance del poder, pero sí el balance de la responsabilidad. Y eso es novedoso en nuestro plano político, porque la gente aspira al poder, pero no a la responsabilidad. Y en ese sentido, pues, el ofrecerme la comisión y permitirme que yo diseñara la comisión, porque es una cosa interesante, la comisión que yo presido la diseñé yo, así que fue novedosa en todos los sentidos. Me permitió a mí una herramienta que cualquier adversario político diría que es inverosímil, ¿verdad? Porque yo tengo una trinchera que me provee la misma oposición, sí, si es que yo lo viera como oposición, que me da la oportunidad de llegar hacia donde nadie llega, investigar lo que nadie investiga, y así lo hice, ¿no? Pero de plano yo lo vi como un ofrecimiento elegante. Me pareció que era una forma respetuosa de reconocer el tiempo que yo llevo trabajando en las calles, etcétera, y la comisión estaba totalmente relacionada con eso, con lo que hacía. Y eso a mí me pareció interesante porque al final, hablando después de 4 años, durante todo el proceso, Erich Fromm decía que ¿qué es la vida si no son los procesos? Es decir, no los finales, sino los procesos.
Me parece que yo creo que nuestra comisión, el grupo nuestro, favoreció muchísimo buenísimas legislaciones que salieron de una verdadera investigación. Cosas tan sencillas como la renovación y actualización de las exposiciones de motivos, que la mayoría de las veces yo veía disparates que se repetían, digo, perdón, ¿verdad? Pero se repetían, un cut and paste permanente de números malos, no actualizados, que llevaban a una confusión, porque se usaban como referencia en periódicos, en discusiones, en juicios, ¿no? Yo como profesor universitario pensaba que eso era, yo hubiera colgado a todo el mundo que una exposición de motivos fuera un copiete, ¿no? Entonces sí que uno de los principios de trabajo nuestros que me permitió la comisión fue reinvestigar todo lo que se planteaba como un dado. Así que yo pienso que eso fue como un ofrecimiento que al fin y al cabo quien lo sugirió le sacó un buen provecho. Pero vamos, y me gustaría que quieras se meta en esto. Vamos al ajedrez ahora. Aquella de dar esa comisión a ti es una iniciativa que tomó el presidente Rivera Chats esa vez y no tenía que hacerlo. O sea, no había ninguna razón que lo obligara a hacerlo, excepto que él entendiera que eso era bueno hacerlo. Ahora es un poco distinto, porque si ninguno tiene mayoría y requiere, inclusive para salir electo presidente, requiere de... ¿Tú saliste presidente con votos No. ¿No? Bueno, no, yo salí presidente, con votos todo el populares? mundo votó por mí, Todo el mundo excepto el del PIB, la del PIB, Que se porque abstuvo. tenían la tradición de que ellos no votaban Exacto, sí. en la elección del Pe- presidente. Pero Entonces, ahora quizás sea distinto. bueno, a eso voy. O sea, ahora hay distintas opciones, dependiendo de, yo sé que a ti te gustan estos análisis, dependiendo de cuántos votos de la mayoría absoluta queda, vamos a decir, el partido más votado allí, el partido con la delegación más grande, son distintas opciones. Si son 2 votos, el senador Vargas Vidal es un player fuerte ahí. Sí. Le faltaría uno más y tienen varias opciones. Si son 2 votos, si son 3 votos, Entonces, ya empieza la cosa. pero también se puede dar el caso de que el segundo partido también provea votos. Fíjate que en enero de 1981, cuando había un empate de 25 a 25 entre los votos PNP y los votos populares de la Cámara, quien finalmente produjo el voto adicional fue un miembro de la delegación del Partido Popular, que no recuerdo bien el apellido. Eso es famoso, sí, Ajá, sí. no me acuerdo bien el apellido. Le llamaban el pacto algo. De apellido, el Pacto Viera Colbert, el padre de Jorge Colbert. Así que salió del segundo partido, no había donde más sacarlo porque no había delegación del PIB en ese momento. Pero Kenneth, es una pregunta, pero perdón que te interrumpa, porque a mí Sí. me fascina lo que estás diciendo. Sin embargo, ¿qué si pensamos que la forma en que está construyéndose este nuevo escenario político podría pasar que una tercera opción sea un candidato que no es de ninguno de esos partidos y que Eso pueda podría darse. establecer un balance mediativo, o sea, un balance de paz entre fuerzas Lo que no represente, o sea, yo podría ser el presidente del Senado. Sí, definitivo. Pero no quiero matarte el sueño en que estás ahora. No estoy soñando, lo Pero demás lo traigo yo creo, no, es una posibilidad real, pero yo creo honestamente que una situación como esa, de que no de que se comparta el poder, sino que se le dé el poder de la presidencia a alguien de un partido que no sea de los llamados 2 partidos principales, yo estoy seguro que aparecerían 14 entre los 21 populares y PNP. que me derrotarían. Aparecerían 14 que elegirían a alguien entre el Partido Popular y el PNP. Esos 2 partidos no acostumbran colaborar muy estrechamente, pero mi impresión es que lo más seguro aparecería... Pero no dependerá, disculpa, No, pero no dependerá eso de, o sea, para que haya, según yo lo veo, para que haya una alianza entre el Partido Popular y el PNP,
no puede ser meramente para a quién vamos a elegir. Tendría que haber ciertas cosas programáticas que ambos quisieran hacer. Yo lo veo complicado. Antes de lo programático, iríamos a lo personal, que es ¿cómo nos repartimos? cómo se reparten las posiciones en el cuerpo legislativo. Vamos a lo filosófico, Kenneth. Yo creo que Lo que pasa también... es que a veces tú sabes que donde tú trabajas, yo lo sé. la filosofía no impera mucho. Lo sé, pero igual, sabes que montones de veces me han criticado por ser el poeta. Yo lo sé. Me han dicho porque he sentido que como principio de trabajo debemos de elevar el diálogo y el discurso, ¿no? Entonces yo pienso así, de verdad que yo soy así, pero el asunto es que el cuestionamiento filosófico es ¿cómo este escenario tan extraño, ¿verdad?, que nos obliga a repensar el Senado no como un cuerpo homogéneo, porque aquí lo que estamos pensando es que debe haber esta idea homogénea de que deben de cuadrarse de esta forma, porque por uso y costumbre es así. ¿Qué tal si nos dejamos llevar, ¿verdad?, por una nueva idea de que lo que importa es el país? Sí. Y si lo que importa es el país, entonces los poderes repartidos no tienen nada que ver con buen gobierno. Y en mi caso, de hecho, le digo a Jorge y a ustedes, ¿verdad?, que esto no es mi agenda aquí, ¿verdad? Se me ocurrió ahora mismo, pero sí. La verdad es que... Y ese es el propósito de este programa. No, por eso es que yo pienso que por eso un instituto de política pública es muy importante, porque esta discusión debe darse todo el tiempo sin tener que usar como referente lo que dijo aquel en el radio, sino lo que pensamos, ¿no? Pero me está interesando, porque Kenneth dice el PNP o el PPD, dependiendo quién tiene la delegación más grande, va a tener un interés grande en negociar con el otro para repartirse las comisiones. Yo te doy los votos y nos repartimos las comisiones. La otra alternativa es buscar los votos en el independiente, en el otro, y también ofrecerle una comisión. Pero esos son menos. O sea, yo me sospecho que el PNP o el PPD negociaría un número de comisiones superior al que tendrían que negociar con los partidos más pequeños. Y con lo otro es, mirando hacia la agenda legislativa, bueno, los populares y los PNP podrán ponerse de acuerdo para repartirse comisiones, pero no se van a poner de acuerdo de ahí en adelante en la mayoría de la legislación. Puede que se le haga más fácil. Va a ser ahora una legislatura fascinante. Bueno, absolutamente. En términos de la aprobación de absolutamente todo el proyecto de ley. O sea, porque tienes que construir una mayoría de 26 en la Cámara y tienes que construir una mayoría de 14 en el Senado para que se puedan aprobar el proyecto. Y las minorías o los legisladores que no son del partido que controla la rama ejecutiva, que es el PNP, tienen que entender que no van a tener la mayoría necesaria en los dos cuerpos legislativos para ir por encima de un veto de parte del gobernador Pierluisi, porque en la Cámara indiscutiblemente la delegación del PNP va a tener más de una tercera parte de los votos de la Cámara. Así que cuando Pierluisi vete algo, está vetado. O sea, no va a haber la alternativa de ir por encima del veto. Que dicho sea de paso, lo de ir por encima del veto es un fenómeno bien reciente. Porque hasta que en el cuatrenio en que yo era presidente del Senado y José Aponte era presidente de la Cámara, en 40 y pico, 50 y pico de años de historia constitucional, nunca se había pasado ni una sola vez por el veto del gobernador. No digo yo efectivamente los dos cuerpos, ni tan siquiera en uno de los dos cuerpos se había ido por encima del veto del gobernador. Eso es un fenómeno que se desarrolló bajo Aponte en la Cámara y yo en el Senado. Ni en el 80-84, que el Partido Popular tenía las dos cámaras y el gobernador era Romero. Sí, pero no había... O sea, no sucedió. No sucedió. Pero sucedió en este cuatrienio, con el proyecto mío de 849. Bueno, no, te estoy hablando de que fuimos por encima del veto. De que ha ocurrido, pero es un fenómeno reciente. Sí. Bueno, pero yo pienso que nos estamos acercando más a un
evento, a un escenario parlamentarista que a uno Sí. la legislatura tradicional. Eso sí, y para mí eso es fascinante, porque yo creo que la gente tiene que sacar lo mejor de sí para ser buen legislador. Y yo pensaría, digo, ya esto es una opinión mía, personal, no como presidente de la Fundación Hernández Colón. Sí. Aquí hay unos partidos que obtuvieron muchísimos votos. Victoria Ciudadana tiene 2 senadores. El PIB tiene 1, el Proyecto DINAC tiene 1. Yo los pondría a darle posiciones de responsabilidad, porque primero eso es lo que el pueblo ha querido, segundo, para que muestren su desempeño. El senador Vargas Vidot ocupó una comisión y ha salido reelecto como senador independiente. Yo no sé si eso ha pasado jamás. Creo que es la primera vez que... Bueno, en el 2016 fue la primera vez que se elige a un candidato independiente al Senado. Punto. Y ahora entonces ahora, pues vuelve a romper el récord porque ya estaba aburrido con lo que había logrado la vez pasada. Que venimos de EDP. Y ahora, pues, establece un segundo récord, que es la elección de un senador independiente con 2 cuatrienios consecutivos. Pues vamos a ir a una pausa y cuando regresamos seguimos el diálogo. Estudia 100% online en EDP University. Sobre 10 años de experiencia en esta modalidad que hoy hace la diferencia. Empodérate de tu educación universitaria. Solicita información en edpuniversity.edu. Saber es poder. De regreso a este su programa Coloquio Académico, auspiciado por EDP University y la Fundación Rafael Hernández Colón. Como han podido escuchar, nuestros invitados, el exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, el senador independiente, el doctor José Vargas Vidot, y el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, presidente de la Junta de Directores de la Fundación Rafael Hernández Colón, dialogando sobre los temas de interés y muy particularmente cómo ha quedado el cuadro legislativo. Les tiro una pregunta a la mesa a nuestros panelistas, y es precisamente ante este nuevo escenario político, ¿cuáles deben de ser esas prioridades legislativas y qué retos debe de atender la Asamblea Legislativa en un gobierno que para algunos puede ser un gobierno compartido, para otros un gobierno fraccionado, en donde requiere de mucho desprendimiento de los legisladores para aprobar legislación de consenso? ¿Cuáles deben ser esos temas prioritarios que deben de atenderse? Pasamos los micrófonos con el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral. A mí me gustaría pensar, Jorge, que dada estas circunstancias tan particular, donde nadie tiene una mayoría, donde el gobernador es de un partido y la legislatura puede que esté controlada por otro partido, que sea la oportunidad de que estén obligados a buscar proyectos de ley en los que se pongan de acuerdo. Y quizás eso sea una oportunidad para el país para lograr legislaciones que normalmente no se atienden. Eso es un ideal, pero yo le voy a preguntar porque Kenneth McClintock vivió un tiempo similar, donde tenía gobernador de un partido, legislatura de otro. Hubo muchas peleas, pero Kenneth, ¿en qué se ponían de acuerdo? Bueno, primero que nada, nos poníamos de acuerdo en el valor de la palabra. El valor de la palabra es el fundamento más importante de la Asamblea Legislativa y lo sabe Vargas Vidot, que cuando, por ejemplo, se establecían reglas especiales de debate y le decían, pues, Chaco, tú vas a tener 10 minutos para, pues eso se honraba, y tenían sus 10 minutos para debatir en un debate abreviado por unas reglas especiales de debate. Eso es algo que los partidos minoritarios tienen que demostrar que entienden, de que el valor de la palabra es fundamental, que cualquier acuerdo en que se pueda llegar para lo que sea, un proyecto, la presidencia, lo que sea, cuando tú das la palabra, tienes que cumplirla. Chaco no tiene que explicar eso, ni tiene que probar eso, porque ya él ha estado un cuatrenio en la Asamblea Legislativa, ha visto cómo se ha cumplido la palabra con él y él ha demostrado que él cumple la palabra dada por él en alguna legislación o algo que se haya llegado, que él haya llegado a algún tipo de acuerdo. Pero los partidos pequeños tienen que demostrar que entienden eso y que cumplen con eso.
Y obviamente la situación que ha habido en la Comisión Estatal de Elecciones durante el escrutinio y todo tipo de cosas, no ha demostrado en algunas ocasiones el apego de algunos de esos partidos a las instituciones y a la importancia de que haya un bien común, un respeto común al sistema y todo tipo de cosas. Así que es una situación cuesta arriba para que la delegación legislativa, que no tiene nada que ver directamente con lo que está pasando en el Coliseo Roberto Clemente. Ahí están peleando por escaños. Sí, pero una vez están en los escaños tienen que demostrar que el apego a la palabra es algo que no se puede, es inviolable. Eso es algo, antes de ir al senador, que está por verse, como tú dices. O sea, estos grupos nuevos que entran a la legislatura, ¿cuántos van a observar? Parte, yo diría, en el caso de Victoria Ciudadana, parte de su cosa es que ellos rompen moldes. Sí. Entonces, es parte de su modo de ser. Y ellos dirán, bueno, es que yo creo que aquí hacen las cosas mal y que y tienen unas estructuras muy rígidas, viejas, que hay que eliminar. Y eso pero sin la palabra no se puede ser constructivo en la Asamblea Legislativa. José Alfredo, yo creo que en realidad, yo coincido con que me parece que hay un juego de honor que debe de tomarse en cuenta. Yo lo asumí y recibí grandes críticas. En el primer año, cualquier cosa que yo apoyaba al Partido Popular, ya yo era popular. O si apoyaba un planteamiento del PNP, ya yo era PNP. O sea que nadie puede todavía concebir en Puerto Rico que hay alguien que le dé la gana de pensar por sí mismo. Y a mí me da la gana de hacer eso. Pero aún dentro de ese reclamo de libertad individual, entendí el dilema, un dilema ético, ¿verdad? Aquí hay que establecer una jerarquía de principios éticos. Y entonces, ¿cuál debe ser el interés apremiante de esta legislatura? El país. ¿Cuánto nos podemos alejar de que esa expresión que he hecho deje de ser una abstracción retórica para convertirse en una realidad desafiante? Si los partidos, como tú dices, pequeños, que no son tan pequeños, lo entienden, lo transmitieron, pero los partidos llamados grandes no lo han entendido, porque hay muchísimos municipios donde ese partido pequeño llegó segundo. Y si uno ve ese mapa, los partidos tienen que hacer una reconsideración filosófica de su base, tienen que hacer una reconciliación con su base, para poder entonces entender lo que entendieron esos partidos y que los partidos tradicionales no entendieron. De manera que hay un elemento que yo diría que sería el segundo de tomar en consideración si vamos a lograr operacionalizar el gobierno. Porque podríamos estar 4 años peleando y distinguirnos por la elocuencia fútil. Sí. ¿Verdad? Entonces... o la anarquía. El caos. El caos. La realidad es que el segundo elemento que yo pondría es, vamos a pensar en la gente. O sea, ¿qué nos está diciendo la gente en las elecciones? Así, aquí no hay que ser politólogo, aquí no hay que tener un doctorado de nada. Hay que entender qué nos está diciendo las personas. La gente se siente abandonada por la legislatura, se siente aislada de ese cuerpo. Y de hecho, no sé si tú has visto que cada persona que tiene algún tipo de odio hacia el gobierno va al Capitolio. Y yo digo, bueno, pero nosotros somos como que el agente vicario en donde todo el mundo va a tirar la primera piedra, o la segunda o la tercera, ¿no? Yo repartía las oficinas en la transición del 92. Y yo escogí la oficina que está en el tercer piso, cuando estás detrás de las gradas. ¿Sí? Yo escogí esa oficina. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú estás paseando por el Capitolio a ver con quién te quejas, esa es una de 2 oficinas que nunca vas a encontrar aunque estés perdido. Es cierto. Cuando tú vas a esa oficina es porque querías ir a visitar a Kenneth McClintock, a esa oficina. Pues yo te diría que la metáfora que tú estás trayendo, lo tomo como una metáfora al revés. Digamos que un deber de esta legislatura
es entender que hay un reto de devolver nuevamente la capacidad que tiene el pueblo de tener un contacto directo con sus legisladores. Y déjame traer un punto, a ver que no es a lo que tú estás hablando, pero que es áreas de consenso. Por ejemplo, en este cuatrenio, más vale, ocurrirá el primer presupuesto balanceado bajo la ley promesa. Más vale. Podría haber. Bueno, contra, eso sería trágico que se vayan los 4 Bueno, años. eso es precisamente uno de los acuerdos que yo creo que hay que llegar colectivamente en la legislatura, es que los legisladores se comprometan, que no importa los sacrificios que tengan que hacer, van a aprobar 4 presupuestos balanceados que la Junta entonces pueda certificar para que algún día podamos salir bajo la ley promesa, que algún día podamos salir de la Junta de Supervisión Fiscal. Y si eso no se logra, no es culpa del gobernador, es culpa de la legislatura, que es la que tiene que aprobar el presupuesto. Pero el presupuesto, acuérdate que bajo la ley promesa, la Junta tiene la última poder. palabra, ¿verdad? Sí, pero sí. Pero por donde yo quería venir es, una vez se empiecen a balancear esos presupuestos, la Junta cesará funciones eventualmente. 2024 como mínimo. Va a ser después, porque no hemos Sí, sí. balanceado primero todavía. No, vamos a sacar el primero de julio, Está vamos a bien. sacarlo. Pues entonces sería 2025. güey. Año presupuestario Sí. 2025, pero en calendario 2024. ¿Quién es de numeritos? ¿Y cuántos días quedan para las elecciones? Yo espero que Jorge pero- esté entendiendo, ¿verdad? pero- Que lo arreglen al 25, porque el 25 yo voy a ser el gobernador. Pues ya está. Así que, Está siguiendo los mismos pasos de mi papá, presidente del Senado primero No. y después gobernador. es para darle un poco de humor al asunto, ¿verdad? Porque Pero a lo que voy es que no ha habido una discusión sobre cómo preparar al gobierno para cuando la Junta cese funciones. Y es una discusión que requiere años, porque aquí no se ha aprobado una ley de responsabilidad fiscal como lo ha propuesto el Centro de la Nueva Economía, por ejemplo, donde uno pacte qué puede hacer, cómo se puede dar el gobierno, unos parámetros, Una porque junta criolla. vamos a caer en lo mismo, vamos a caer en lo mismo. Yo hubiera enmendado la Constitución para crear unos mecanismos ahí que impidan que volvamos a caer en esos problemas. Pero ese debate no se está dando. Bueno, eso existe. O sea, la razón que estamos donde estamos es porque gobiernos PNP y gobiernos populares violaron la Constitución de Puerto Rico. bueno, pero te voy a Si decir... hubiesen cumplido con la Constitución, no hubiese habido la crisis fiscal. Bueno, Burlaron la Constitución, Ah. la burlaron. La burlaron. O sea, buscaron... La violaron. Bueno, está Lo que bien. pasa es que la burlaron o la Constitución violaron, el resultado es el mismo. no tiene cláusulas penales. Sí, pero el problema es que sencillamente la ausencia de jerarquías en la prioridad establece entonces o la burla o la violación. Pero ninguna, eso es como decir, bueno, pues ¿con quién me quedo? ¿Con lo bueno o lo peor? Entonces yo creo que ahí es donde se establece una posibilidad de consenso. Nosotros queremos formar gobierno. Es una pregunta que tiene que hacerse partidos nuevos y partidos viejos, partidos pequeños o partidos grandes, ¿no? Queremos toda la vida mantenernos en este estatus de inmovilización total, ¿no? Pues no, Te pero... voy a dar un ejemplo de cómo se violaba la Constitución. La Constitución dice que tiene que aprobar un presupuesto donde los recursos den para cubrir el presupuesto. No puede tener presupuestos deficitarios. Donde Entonces... a base de las proyecciones. Sí, por eso, precisamente las proyecciones. Y entonces, las proyecciones no daban. Y en varias ocasiones, bajo PNP y bajo populares, pues vamos a aumentarle el impuesto a los productos del tabaco, a los cigarrillos. Están en 50 centavos la cajetilla, vamos a aumentarle a $1. Y si se vendían 100 millones de cajetillas, pues ahí hay 50 millones de dólares para cuadrar el presupuesto. Pues ¿qué pasa? En el pasado se había visto que siempre que tú aumentabas el arbitrio al cigarrillo, y digo eso en particular porque es una realidad, no se recibían los recaudos adicionales hasta como 2 o 2 años y medio más tarde. Que volvía al consumo. Porque, por eso,
Y entonces, porque deprimía el consumo y a veces creaba hasta mercado negro, de que la gente iba y compraba en Buchanan y los vendía en la esquina de los barrios. Hoy el pueblo que le dice a eso parcho. Sí, es un parcho. Es un parcho. Pero un parcho que no produce las proyecciones. Y los legisladores sabían que no iba a dejar los 50 millones, que iba a dejar 10 millones más el primer año, claro, 20 millones el segundo año y quizás 40 o 50 millones el tercero. Me están dando instrucciones de que tenemos que Pero pausar, pero déjame dejarte una cláusula penal, ajá, que es la que yo metería en la Constitución de Puerto Rico. A ningún político le gusta. Usted puede hacer las proyecciones que usted quiera, porque ahí es que juegan, yo estoy de acuerdo, van con eso. Si su presupuesto actual no dio, por esa razón, se activa una sobretasa contributiva para recuperar la pérdida en un año. A ver quién se atreve a inflar el presupuesto. Sí. A ver quién se atreve a inflar. Pero no hay consecuencia ahora. Porque no hay No hay consecuencia. consecuencia ahora. Pero si la consecuencia es que usted infló el presupuesto para hacer estas cosas y el año que viene todos van a tener que pagar más contribuciones. No, en realidad yo siento que vengo del pueblo mirándolo a los políticos, que nosotros en realidad hemos manejado la finanza del país como si fuera una chequera de la casa. Sí. Entonces, esto es la cosa más primitiva del mundo. Con las mismas malas costumbres. Son las mismas malas costumbres, engañándonos nosotros mismos y buscando una justificación. De manera que yo creo que cuando hablas de tocar la Constitución, que todo el mundo aquí parece que estamos tocando el santo grial, a mí me parece que ya llegamos a un momento en donde hay una necesidad emergente de poder tocar ese documento y adecuarlo a las situaciones que estamos enfrentando. Eso merece un programa. Le doy las gracias a los dos por estar participando en este programa inicial y ya nos estaremos viendo aquí en este lugar. Estudia 100% online en EDP University. Sobre 10 años de experiencia en esta modalidad que hoy hace la diferencia. Empodérate de tu educación universitaria. Solicita información en edpuniversity.edu. Saber es Amigos, de regreso a la parte final de su programa Coloquio Académico, les saluda Jorge Colbertoro, en esta ocasión en compañía de la presidenta de EDP University, la ingeniera Gladys Nieves Vázquez, y el licenciado José Alfredo Hernández Mayor, el presidente de la Junta de Directores de la Fundación Rafael Hernández Colón. ¿Qué les ha parecido este primer esfuerzo, este primer programa? Interesantísimo la discusión del panel, presidenta, y de esta manera se abre formalmente este foro de discusión precisamente de los temas que me parece importante de aportar al pueblo de Puerto Rico, temas de respeto, de altura, pero sobre todo de política pública, que es lo que necesita este país. Pues un excelente comienzo, me parece que la discusión, de verdad, yo lo vería 2, 3, 4 veces, porque una referencia como la de el expresidente Kenneth McClintock, que entiende la parte administrativa de lo que típicamente ha sido el Senado, y esta reflexión, ¿verdad?, de el senador Vargas Vidot, de lo que es el honor, ¿verdad? Y yo me transportaba al día que precisamente trabajamos anunciamos el acuerdo, que él hablaba de lo que debía ser la política, o lo que es una persona política, que realmente lo que busca es conciliar y no dividir, que es a lo que la gente normalmente asocia con lo que es la política en Puerto Rico. Y yo creo que fue muy refrescante esa discusión, porque es como que tenemos que romper de verdad con lo que es lo tradicional, porque esta no va a ser un Senado tradicional y Puerto Rico ya no es el Puerto Rico de antes. Así que bien importante la discusión, y me parece que... Bueno, y creo, yo espero que hayan notado que el tono es diferente. No es una discusión partidista. Se habla de política, se habla de los partidos. Hay personas aquí identificadas con partidos, pero la discusión, lo que queremos es una discusión que se salga de ese tiroteo que es usual en los medios en Puerto Rico, y llevarlo a una discusión más calmada, con más tiempo, para ir desarrollando los temas. Y precisamente vamos a invitar a diferentes legisladores de los 5 partidos inscritos que están ya representados en los cuerpos legislativos, y un senador independiente, y eso es lo que queremos, darle una participación a todos los sectores
y también sectores no gubernamentales que también tienen mucho que aportar, no solamente de la academia, el sector privado, nuestros jóvenes que van a ser parte importante de este esfuerzo. Antes de irnos, quisiera, Presidenta, los programas de la universidad para los próximos meses, cómo se registran en términos de los programas ya existentes que se van a estar dando para el próximo inicio del próximo año, y obviamente cualquier información donde pueden llamar y comunicarse a los jóvenes que nos están viendo. Bueno, pues estamos en edpuniversity.edu. Ya ustedes saben que el año, yo creo que culmina, el año académico culmina prácticamente 100% online, pero estamos en las redes, estamos trabajando con los jóvenes en que se involucren, trabajamos con que participaran en las elecciones y estamos, ¿verdad?, buscando a través de este esfuerzo que participen en lo que es el desarrollo de la política pública en Puerto Rico. Y nosotros decimos que saber es poder precisamente por eso, ¿verdad?, porque tenemos que tener información válida, información que se pueda constatar y trabajar con el Puerto Rico de hoy para el Puerto Rico del futuro. Así que bienvenidos a EDP University y espero que este sea el principio de una excelente iniciativa como lo es el Instituto de Política Pública. José Alfredo, pues palabras finales. Muy agradecido nuevamente muy agradecido con esta iniciativa y que podemos estar haciendo este programa y lo podamos transmitir toda la semana. Así es. Y tengamos todos esos invitados que puedan informar a Puerto Tenemos Rico. confirmado, les voy a ir adelantando, tenemos confirmado, va a estar con nosotros en los próximos programas, el presidente del Comité de Transición del Gobierno entrante, del gobernador Pedro Pierluisi, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, nos confirmó que va a estar con nosotros. Igualmente vamos a tener un panel de jueces muy distinguidos, del juez presidente de la Corte Federal, el juez Gustavo Gelpiel, el juez asociado del Tribunal Supremo, don Ángel Colón, que va a estar en unos foros también con nosotros. Igualmente estamos haciendo las gestiones para traer al nuevo secretario de Estado, don Larry Selhammer, para que esté con nosotros también en este programa. Igualmente, como señalé, con los legisladores de los diferentes partidos que estén con nosotros, y también una serie de entrevistas importantes con un funcionario de la administración del presidente Joe Biden, que van a estar a cargo de asuntos sobre Puerto Rico. También está en la lista de nuestros invitados para los próximos programas. Así que a ustedes, gracias por su sintonía, gracias a Jugando Pelotadura, a Ferdinand Pérez, a Mega TV, a WIPR y a la plataforma del periódico elvocero.com, en todas sus plataformas, por esta presentación de este programa que estaremos todas las semanas compartiendo con ustedes por los próximos, por el mes de diciembre, y obviamente pues dando la información de primera mano sobre el programa del proyecto del Instituto de Política Pública Rafael Hernández Colón y todos los programas de EDP University en Puerto Rico. Gracias a ambos por estar con nosotros esta noche y a ustedes por su sintonía. Será hasta la próxima ocasión. Que pasen buenas noches. Estudia 100% online en EDP University. Sobre 10 años de experiencia en esta modalidad que hoy hace la diferencia. Empodérate de tu educación universitaria. Solicita información en edpuniversity.edu. Saber es poder.